Hola, buenas. Soy Enguiru Mayor. Soy padre de dos niñas. Una de ellas tiene vulva, la mayor, y la pequeña tiene pene. Y esto, el hecho de que la pequeña viniese con pene, pues nos introdujo a mi familia en una aventura que podría decir apasionante. Y bueno, y en estas estamos, aparte de ser padre de mis dos hijas, soy sexólogo, soy profesor también en la Universidad del País Vasco y soy miembro de la Asociación de Familias de Menores Transexuales de Euskal Herria, Naizen. El título de mi presentación es Transexualidad e Infancia, comprender para poder acompañar. Y la primera reflexión que querría hacer yo es qué importante es para poder acompañar a las niñas y a los niños en situación de transexualidad, en realidad a cualquier niña, a cualquier niño, para poder acompañar qué importante es comprender sobre los procesos de desarrollo en la infancia. Y en este caso, qué importante va a ser comprender qué significa, qué es esto de la transexualidad y qué supone. Para comprender la realidad, la realidad es si el caso es que es así o está fuera, es compleja, cualquier discurso, cualquier marco conceptual lo que va a hacer es intentar acercarse a la realidad. Va a haber diferentes marcos conceptuales, diferentes discursos que van a intentar acercarse a esa realidad tan compleja. En realidad los discursos lo que van a hacer es un acercamiento simplificado y muchas veces torpe hacia la realidad, pero es la manera que tenemos de poder comprender, describir o intentar explicar la realidad. La manera o el lugar desde el que yo me acerco a comprender la transexualidad es desde un marco conceptual comprensivo que tiene un marco sexológico. Y es desde ahí, desde el que querría plantear unas cuantas reflexiones, unas cuantas ideas que creo que nos pueden posibilitar comprender esta realidad o estas realidades. Querría plantear también algunas cuestiones que nos dificultan la comprensión y un poco ver qué es lo que estamos aprendiendo en los últimos años de este hecho de que haya niñas y niños en situación de transexualidad, niñas y niños transexuales, niñas y niños trans, como se le quiera decir. Bueno, las primeras reflexiones que querría hacer serían unas reflexiones desde el marco sexológico que por lo menos a mí o a nosotros y a nosotras en el trabajo que estamos haciendo nos están posibilitando acercarnos para comprender esta realidad. Quizás lo primero de lo que tendríamos que hablar es qué significa la idea de sexo o la noción o el término de sexo. Es muy curioso porque en muchos ámbitos sexo se utiliza para referirse a los genitales o a aquello que se hace con los genitales. Para mí es muy importante, desde el marco comprensivo en el que nos situamos, entender que el sexo no es aquello que se tiene o aquello que se hace, sino que es aquello que se es. ¿Vale? El sexo hace referencia al hecho de ser hombres y de ser mujeres. Y sería bien importante empezar a diferenciar lo que se tiene de lo que se hace y de lo que se es. Y cuando digo que el sexo hace referencia al hecho de ser hombres y mujeres, querría hacer dos matizaciones. Una es que nos referimos a un proceso, es el proceso de sexuación. Es decir, quizás no es tanto que somos hombres y que somos mujeres, sino que nos vamos haciendo hombres y nos vamos haciendo mujeres a lo largo de toda la vida. Esta sería la primera matización. La segunda matización es que nos referimos a un continuo, el continuo de los sexos, y aquí entraría de lleno la teoría de la intersexualidad, que lo que viene a explicar es que todas y todos tenemos elementos, características y rasgos de ambos sexos, que todas y todos nos sexuamos en masculino y en femenino. Y cuando hablo de la teoría de la intersexualidad, no estoy hablando del término que se usa para referirse a las personas que tienen genitales que no son claramente un pene o que no son claramente una vulva. Estoy hablando de la teoría de la intersexualidad, teoría que tiene ya 100 años desde que se planteó por la primera generación de sexólogos hace un siglo, y que lo que viene a decir es que todas y todos nos sexuamos en masculino y en femenino. Vuelvo a decir entonces el sexo como aquello que se es, no algo que se tiene o que se hace, ¿vale? El hecho de ser hombres y de ser mujeres, de ir haciéndonos hombres, de ir haciéndonos mujeres a lo largo de todo nuestro proceso vital. Aquí, cuando hablamos de ser hombre, de ser mujer, de ser chico, de ser chica,
lo que estamos hablando es con una autopercepción que cada quien tiene de sí. Y no sería tanto una cuestión de sentirse, me siento chico, me siento chica, sino más una cuestión de saberse. Me sé chico, me sé chica. Y sobre esta autopercepción, sobre este saberme chico, sobre este saberme chica, y en diálogo con la mirada de los demás y con el contexto social, se va a ir construyendo mi identidad sexual, que sería mi particular manera de ser el chico o la chica que soy, mi particular manera de ser el hombre o la mujer que soy. Por supuesto, los genitales no determinan la identidad sexual. Vuelvo a decir, una cosa es lo que se tiene y otra cosa es lo que se es. Y quizás sea importante también aclarar o especificar de qué hablamos cuando hablamos de género, ¿vale? Y el género sería ese conjunto de roles, comportamientos, actitudes, actividades, atributos y otras características diferenciadas que cada sociedad asigna y asocia a hombres y a mujeres y que considera cada sociedad como apropiadas y esperables para uno u otro sexo. Es decir, serían las expectativas e imposiciones sociales por ser de uno u otro sexo. Es curioso porque últimamente, y por influencia del mundo anglosajón principalmente, género se usa como sinónimo de sexo y esto, bueno, yo entiendo que esto nos va a llevar a confusiones y nos va a dificultar la comprensión de la realidad. Una cosa es lo que es la identidad sexual, y otra cosa serían las imposiciones sobre cómo se debe ser, sobre cómo se tiene que ser. Eso serían las imposiciones de género. Por supuesto, las imposiciones de género condicionan las maneras de ser, pero cuidado, que condicionen la manera de ser chico, de ser chica, que condicionen la manera de ser hombre o de ser mujer, no significa o no son la razón de que alguien sea hombre o que sea mujer, ¿vale? Es decir, condicionan, pero no son la razón. Es decir, las imposiciones de género no determinan que yo sea hombre o que sea mujer. Esto lo podemos comprobar, lo estamos viendo en los hogares donde hay niñas y niños en situación de transexualidad, porque sus madres y sus padres nos empeñamos durante muchos años, en la mayoría de los casos, en construir, en educar a ese niño, esa niña que creíamos, que suponíamos que teníamos, y con más flexibilidad o con más rigidez pusimos a funcionar todos los mecanismos de las imposiciones de género. Curiosamente, ellos y ellas, desbordando todas esas imposiciones y con una fuerza increíble desde dentro, lo que nos han venido a decir es: no somos el niño que pensáis que soy, no soy el niño que pensáis que soy, no soy la niña que pensáis que soy. Y esta sería, digamos, una clara demostración de que las imposiciones de género, por supuesto, que están condicionando y están machacando y están moldeando nuestra peculiar manera de ser, pero no van a condicionar, no van a determinar, no van a ser la razón del hecho de ser hombre o de ser mujer. Esto se puede ver también en el conocido experimento que hizo John Money con lo que se llamó con el gemelo judío, que se dice, para quien quiera, en las referencias pondré documentación sobre ello, y John Money, queriendo demostrar justamente que el género se construye en el sentido de que se pueden construir hombres y se pueden construir mujeres a través de la educación, es decir, independientemente de todo el resto, si uno quiere construir un hombre o si uno quiere construir una mujer, su experimento demostró claramente que no. Por cierto, su experimento, trágico experimento, espeluznante seguramente, y bueno, esto lo que quería decir, que me enredo, es que alguien no es niño o es niña porque se le haya educado para que lo sea. Yo creo que es bien importante, y ojalá se hiciese más educación sexual en las escuelas, ojalá la educación sexual estuviese más integrada en el desarrollo de nuestras sociedades, sobre todo para poder conocer, comprender y para dar cabida a los hechos de diversidad sexual. Tenemos esta teoría de la intersexualidad que, como decía, explica y comprende la realidad, planteando que todas y todos nos sexuamos en masculino y en femenino, y la teoría de la intersexualidad en realidad es capaz de comprender todos los hechos de diversidad sexual. Por ejemplo, que la mayoría de los hombres tengan mayor pilosidad corporal o un timbre de voz más grave o mayor estatura que la mayoría de las mujeres, y esto, he dicho la mayoría de los hombres, significa que hay hombres que en cambio no poseen estas características o que tienen menor estatura, menor pilosidad corporal o tienen un timbre de voz más agudo que muchas mujeres, y hay muchas mujeres también,
hay mujeres que tienen un timbre de voz más grave o mayor pilosidad corporal, etcétera, que muchos hombres. O igualmente podríamos comprender el hecho de que la mayoría de las mujeres tienen mayores niveles de estrógenos o que tienen cromosomas XX. Y también la teoría de intersexualidad nos sirve para comprender cómo hay mujeres con niveles de estrógenos más bajos que muchos hombres o mujeres con insensibilidad a los andrógenos que tienen cromosomas XY. Vale, si nos ponemos a comprender los hechos de diversidad sexual, lo que vemos es que los rasgos sexuados son compartibles, es decir, que todos los rasgos sexuados se comparten por los hombres y las mujeres y en realidad cada hombre y cada mujer se va a ir sexuando en diferente medida con rasgos tanto masculinos como femeninos. Y si queremos hablar de la transexualidad, entonces, esto nos posibilitaría comprender cómo en la mayoría de los casos los chicos, los hombres, los niños tienen pene y cómo en la mayoría de los casos las mujeres, las chicas, las niñas tienen vulva y cómo en algunas ocasiones, que son minoritarias, pero cuidado, que sean minoritarias no significa que sean pocas, porque cuando se suman esos casos minoritarios, resulta que son bastantes, que resultan bastantes. Resulta que en algunas ocasiones quienes suponíamos que era un niño porque tenía pene, resulta que es una niña porque expresa que lo es. Y viceversa, claro. Y es cuando nos encontraríamos con este hecho que llamamos transexualidad y que en realidad no es más que un hecho, otro hecho más de diversidad sexual. Claro, curiosamente, hasta hace muy poquitos años, nadie sabía nada sobre transexualidad en infancia. De hecho, la transexualidad era algo que se asociaba al mundo de los adultos, aparte de que se asociaba a ideas de marginación, prostitución, vicio, perversión, etcétera, etcétera, etcétera. En los últimos años, en la última década, ha surgido de repente una nueva realidad. Curiosamente, esta realidad ha existido siempre, es universal y ha existido en todos los tiempos históricos. Lo que pasa es que en la última década, en este mundo occidental por lo menos, ha empezado a verse y ha empezado a poder pensarse este hecho de que haya niñas que tienen pene y haya niños que tienen vulva. Es decir, el hecho de la transexualidad en la infancia ha podido empezar a comprenderse y por supuesto, como está empezando a poder comprenderse, se está empezando también a poder acompañar. Estas eran un poco las ideas que quería yo compartir como marco conceptual, como marco teórico. Por cierto, este marco conceptual sexológico parte de la teorización de Efigenio Mezúa, director del Instituto Sexológico de Madrid, y se ha venido desarrollando y se está también reflexionando a partir de él sobre la transexualidad, entre otras personas por el sexólogo José Radanda y por otros y otras sexólogas que están trabajando a partir de este marco conceptual. Me gustaría ahora plantear, poner sobre la mesa algunas expresiones que dificultan la comprensión de esta realidad, algunos mitos, algunas falsedades que en vez de ayudarnos a comprender lo que hacen es dificultar la comprensión. Vale, podríamos empezar por esta expresión que habla de niños o de niñas que nacen en un cuerpo equivocado. Claro, y yo me pregunto, ¿cómo va a ser equivocado un cuerpo? El cuerpo ni es equivocado ni no lo es. El cuerpo es. Y cada cuerpo es como es y es diverso. Y es diverso porque no hay cuerpos iguales. En todo caso, si hay algo equivocado, y esto es importante que nos demos cuenta, si hay algo equivocado es la mirada sobre estos cuerpos. Esa mirada llena de juicios y de prejuicios. Otra expresión esta que habla, por ejemplo, dice una niña con cuerpo de niño. Un niño con cuerpo de niña. Digo yo, una niña con cuerpo de niño, vamos a ver, si es una niña, su cuerpo es el cuerpo de una niña, ¿vale? El de esta niña concreto. Y si es un cuerpo de una niña, entonces será un cuerpo de niño. Otra expresión que se repite y que tendríamos que descartar es esta que habla de un niño que se siente niña o una niña que se siente niño. Y es importante poner la atención cómo en esta frase el sujeto se dice un niño que se siente niña. Entiendo yo que quien habla de un niño que se siente niña está hablando de una personita que dice que se siente niña, que se sabe niña, que es niña. Cuando decimos que es un niño que se siente niña,
estamos menospreciando su sentir, su expresión, estamos negando su identidad, porque si dice que es una niña, si dice que se siente niña, si dice que se sabe niña, no es un niño. Esta frase que pone como sujeto un niño lo que hace es negarles, borrarles, cancelarles, echarle fuera de la existencia. No es un niño que se siente niña, es una niña que sabe que lo es. A veces se dice también un niño que quiere ser niña o una niña que quiere ser niño. Y no nos damos cuenta que en esto de ser niños y de ser niñas, esto no es una cuestión de decisión o de voluntad. No es algo que se elige, no es lo que quiero ser, es lo que soy. Y estos niños y estas niñas, en realidad no es que quieren ser niños, que quieren ser niñas, lo que quieren es que los demás empecemos a reconocerles, a aceptar lo que nos están expresando, que empecemos a ver el niño y la niña que son. Se habla en ocasiones también hablando de personas adultas, pero quiero hablar de esta expresión porque entiendo que sirve mucho para entender el lío terminológico en el que estamos. A veces habla de operaciones de cambio de sexo, para referirse a las intervenciones quirúrgicas de modificación genital. Y digo yo, ¿cómo cambio de sexo? Porque la morfología genital se puede cambiar a través de intervenciones quirúrgicas, pero ¿el sexo se puede cambiar? Y aquí yo tengo claro que el hecho de ser hombres, que si alguien es hombre, esto no se puede cambiar. Si alguien es mujer, esto no se puede cambiar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que de nuevo estamos utilizando el término sexo para referirnos a los genitales. Y como podemos observar, una y otra vez confundimos sexo con genitales. Esos genitales que una y otra vez no nos están dejando ver el sexo. Estas eran algunas de las expresiones que quería yo compartir y querría también desmontar muy brevemente, luego en las referencias que aportaré, habrá documentación para quien quiera profundizar en ello. Existen dos falsedades que se plantean desde lugares científicos o desde lugares de prestigio académico. Hay dos falsedades que están ya desmontadas, pero que siguen funcionando y que se siguen afirmando y se siguen usando en el tratamiento de estos niños y estas niñas. La primera sería esto que se dice de que la identidad sexual no es estable hasta los 7 años de edad. Claro, yo todavía no he encontrado ningún estudio que demuestre esto. Y lo único que podemos encontrar es una confusión que además yo no sé si es con malicia, pero que se usa para negar el acompañamiento a estas niñas y estos niños. Hay una cuestión que es que en la infancia se va adquiriendo la capacidad de reconocer que los objetos poseen algunas características que permanecen invariables aunque se den transformaciones en su apariencia. Por ejemplo, si yo cojo un trozo de plastilina y lo cambio de forma, su volumen o su masa no cambia. Piaget estudió esto y lo llamó conservación y vio cómo niños y niñas muy pequeños, cuando se les daban trozos de plastilina y se modelaban de diferentes maneras, decían, pues esto es más grande, esto es más pequeño. Alrededor de los 7 años se va adquiriendo la capacidad de abstracción que Piaget llamó conservación, que es entender que por mucho que yo cambie la forma de un trozo de plastilina, la masa y el volumen permanecen. Y resulta, bueno, esto que se da alrededor de los 7 años de edad, que en relación al sexo, la conservación se da alrededor de esta edad. Es decir, los niños y las niñas a partir de los 7 años empiezan o alrededor de esa edad, hacen consciente que el sexo es algo que no cambia, ¿vale? Entonces, hasta los 7 años pueden hacer afirmaciones de yo ahora soy un niño y luego seré una niña, o aquella es una niña y luego será un niño, pero lo mismo que pueden decir yo ahora soy un bebé y luego seré viejito y luego seré un bebé de nuevo. Alrededor de los 7 años ya esto lo dejan de decir, pero cuidado, que en realidad cuando están diciendo yo ahora soy un niño y luego seré una niña, no es que no sepan que soy un niño. Lo que no saben es que lo son y lo serán para siempre. Esto es lo que no saben. Y esto no significa que su sexo pueda cambiar, significa que aún no saben que su sexo no puede cambiar. Claro, que confundir ambas cuestiones es un error garrafal. Cuando además se usa esta formulación de decir es que la identidad sexual no es estable hasta los 7 años de edad, esperemos para ver esto que están diciendo, si es o no es, pues bueno, entendemos que es
esta es una manera de utilizar un conocimiento que sí es real, confundiendo cuestiones diferentes para no acompañar a estos niños y a estas niñas, y en todo caso a quienes hacen estas afirmaciones les tendríamos que preguntar si se hacen responsables del sufrimiento que causan con ello. La otra falsedad o la otra formulación que querría desmontar es esta que habla sobre los datos sobre desistimientos. Ha habido en la literatura científica abundantes publicaciones científicas que han expresado que la mayoría de los niños y niñas con disforia de género desisten en la pubertad, dando porcentajes de hasta el 85%. Vale, aquí lo que se hace es se confunden realidades y se genera este dato que no tiene nada que ver con la realidad, porque todos estos estudios han venido usando el criterio diagnóstico de la categoría psiquiátrica disforia de género del DSM. Los criterios diagnósticos, el principal criterio sine qua non, es ese que dice la vivencia de un intenso deseo de ser del otro sexo o la insistencia en ser del otro sexo. Es decir, se van a coger dos realidades diferentes. Por un lado, la expresión de querer ser del otro sexo y, por otro lado, la insistencia en serlo. Es decir, se van a mezclar dos realidades, la de los comportamientos de género no normativos, es decir, niñas más masculinas, niños más femeninos, que se les castiga, se les reprime en sus comportamientos y que en un momento dado van a expresar malestar y van a decir es que yo querría ser del otro sexo para poder jugar a lo que me gusta jugar, para poder vestirme como me gusta vestirme, etcétera. Se va a mezclar esta realidad con la realidad de aquellos, con los casos de transexualidad, en lo que lo van a expresar soy quien soy, no quien me decís que soy. ¿Qué sucede? Se mezclan estos casos, se meten todos en el mismo saco de la disforia de género. En la pubertad, los chicos y chicas con comportamientos de género no normativo no tienen ningún problema con los desarrollos puberales, no van a demandar ningún tratamiento médico para ello, y entonces se les va a quitar el diagnóstico de disforia de género. Estos son los que desisten, y en cambio los chicos y chicas transexuales, ante los cambios puberales, la mayoría sienten malestar, van a demandar tratamientos médicos, y entonces a estos sí se les va a mantener el diagnóstico. Esto se supone que se va a decir que son los que persisten. Y en realidad esto no es una cuestión de persistencias y desistimientos, es en todo caso una cuestión de criterios diagnósticos imprecisos que llevan a una errónea identificación de caso. Porque los que supuestamente desisten, no desisten de nada. Lo que pasa es que se les metió en un saco el de la disforia de género, del que luego se les saca. Y los que persisten, no es que persisten, sino que antes eran transexuales, pongo así entre comillas, y luego siguen siéndolo. Y pongo entre comillas transexuales porque en realidad la formulación que sería más exacta es que quienes eran niñas siguen siendo niñas, y quienes eran niños siguen siendo niños, o quienes eran niñas siguen siendo chicas después, y quienes eran niños siguen siendo chicos. Es muy curioso además porque este 85% que se da no coincide para nada con las realidades que estamos conociendo. En el Estado español, en este momento, en las diferentes asociaciones de familias, hay más de 1000 familias ya, y todavía no conocemos ningún caso que se haya reportado de decir pues aquí ha habido un desistimiento en más de 1000 familias. Las unidades de género en el Estado español están empezando a ver ya que no existen estos desistimientos. ¿Vale? Y es muy curioso porque tanto el dato de los desistimientos como el planteamiento de que la identidad sexual no es estable hasta los 7 años de edad son los razonamientos, por decir, los argumentos, las justificaciones, las excusas que se usan para negar la aceptación y el acompañamiento a estos niños y a estas niñas. Es importante darnos cuenta que hasta hace muy poquitos años, estamos hablando de una década, la transexualidad infantil, es decir, la existencia de niñas con pene y de niños con vulva, no solo era invisible, sino que era impensable. Es decir, no había capacidad de pensarla. Afortunadamente, para quienes ahora son niñas y niños, hoy en día ya podemos empezar a pensar esta realidad, podemos empezar a comprenderla y, por lo tanto, podemos acompañarla. Y, de hecho, estamos conociendo ya una nueva realidad.
No el hecho de la transexualidad que se dé en la infancia, porque como decía, esto es universalizado en todos los tiempos históricos. Lo que estamos conociendo ahora es una primera generación de niñas y niños en situación de transexualidad que están pudiendo vivir su infancia con su identidad sexual respetada y acompañada. Y podemos ya empezar a saber cosas sobre estos niños y estas niñas que están realizando estos tránsitos. Y de hecho empieza a haber ya algunas investigaciones científicas rigurosas que ponen un poco de luz sobre ello. Por un lado, digamos, tenemos una publicación que entiendo yo que es pionera, que es la de Cristina Olson en 2016, una investigación en la que la muestra eran 73 niñas y niños de entre 3 y 12 años que habían hecho el tránsito, tenía un grupo de control también, pero trabajó con 73 niñas y niños que habían hecho el tránsito entre 3 y 12 años y el estudio lo que muestra es que sus indicadores de calidad de vida son similares a la media de niñas y niños de estas edades. Y sus indicadores de calidad de vida son mucho mejores que los recogidos en otros estudios previos con menores transexuales que no habían realizado el tránsito. Tenemos recién publicado una investigación que hemos llevado a cabo en la Universidad del País Vasco, estudiando la realidad de niñas, niños y adolescentes en situación de transexualidad entre 3 y 18 años que han realizado ya el tránsito, analizando antes y después del tránsito su situación socioemocional, la vivencia de la propia identidad y de su cuerpo, el apoyo familiar y social percibido. Un formulario que, a diferencia del estudio de Olson que trabajó con 8 ítems, en este estudio hemos trabajado con 63 ítems y en el estudio han participado 335 personas. Han participado 229 madres y padres, 49 tutoras y tutores y también 57 adolescentes, chicos y chicas de más de 12 años de más de 12 años. Y este estudio constata, porque si miramos el estudio de Olson lo que hace es nos da datos sobre niñas y niños que han realizado el tránsito y compara principalmente indicadores de ansiedad y depresión con la media de la población general y ve que si aquellos y aquellas que han hecho el tránsito, que es, en los que estudia, tienen niveles normativos, ¿vale? Similares a la media. En la investigación que hemos llevado a cabo en la Universidad del País Vasco, lo que hemos hecho ha sido comparar antes del tránsito y después del tránsito. Y lo que hemos podido ver es que realizar el tránsito tiene efectos psicosociales muy positivos en estas niñas, niños y adolescentes, que repercute de forma positiva tanto en su salud mental como en sus relaciones familiares y sociales, que realizar el tránsito lleva a que disminuyan tanto los síntomas depresivos y de ansiedad como el retraimiento, y es especialmente relevante la disminución en el número de menores que intentan autolesionarse o que tienen ideación suicida o que intentan suicidarse después de realizar el tránsito. Mejora su autoestima después del tránsito, mejora la seguridad que tienen en sí y también la aceptación de su propio cuerpo. Es muy curioso porque en realidad los resultados de este estudio lo que vienen a hacer es confirmar o corroborar algo que las familias de menores transexuales que en estos últimos 10 años han decidido acompañar a sus niños y a sus niñas, algo que estas familias vienen expresando en los últimos tiempos. Es decir, que el tránsito es un proceso que impacta positivamente en la calidad de vida de estos niños y de estas niñas y que también impacta positivamente en la vivencia de sus familias. Se está empezando a hacer investigación sobre esta realidad, pero en estos momentos todavía el conocimiento sobre la transexualidad infantil, el conocimiento sobre qué sucede cuando la identidad sexual no coincide con la esperada, el conocimiento sobre qué pasa cuando se acepta y se acompaña esta identidad sexual y cuando se realiza el tránsito, el conocimiento sobre todo esto todavía no está en la academia. No está todavía en el mundo académico. Va a ser necesario extraer un conocimiento teórico a partir de la observación de la realidad. Y esta realidad se va a encontrar en los hogares de aquellas familias que han aceptado la identidad sexual de sus hijas e hijos y que han posibilitado el tránsito y que han atendido sus necesidades, y va a ser necesario escuchar qué cuentan estas familias, qué es lo que se está viviendo en estos hogares,
cómo van creciendo estas niñas y estos niños, tanto antes como después del tránsito. Esto es lo que están haciendo en realidad las familias de menores transexuales que les acompañan. Esto es lo que se está haciendo en las asociaciones de familias de menores transexuales. Esto es también lo que hemos hecho bueno, quiero mostrar este libro Tránsito, es un libro que acaba de ser publicado. Es lo que hemos hecho en este libro. En este libro recogemos 25 relatos escritos por madres y padres de niñas y niños y adolescentes que han hecho el tránsito. Y escuchándoles, leyéndoles en este caso, podemos empezar a conocer un poquito más de sus realidades. ¿Y qué cosas vamos sabiendo? Pues vamos sabiendo que hay niñas y niños que a muy temprana edad, incluso desde los 3 años, empiezan a dar pistas de que su identidad sexual no es la que se predijo en su nacimiento, la que se predijo en relación a sus genitales. Y van a ir dando pistas a través de comportamientos, de gustos, de maneras a la hora de vestir, de peinarse, de elegir juegos, juguetes, disfraces, de identificarse con personajes, etcétera. Y en algún momento, antes o después, con mayor o menor claridad, expresan estas niñas y estos niños a través de la palabra su identidad sexual en primera persona del singular, diciendo yo soy. Yo soy un niño, yo soy una niña. Este en el caso de que tengan la capacidad de expresarlo con claridad. Hay algunos y algunas que van a perder la capacidad de expresarlo con claridad por la negación y por la represión de la expresión de lo que vienen expresando. ¿Qué más cosas estamos pudiendo saber ya y estamos documentando? Que el hecho de que no aceptar la identidad sexual genera malestar. Este malestar se expresa en forma de tristeza, de ansiedad, de depresión, de infelicidad, de angustia, y que a veces se expresa de manera aguda dándose, y esto es algo que además resulta bastante común en muchos casos, la expresión del deseo de morir e incluso la ideación, planes de ideación suicida, planes o comportamientos suicidas o incluso intentos de suicidio o, terriblemente, suicidios consumados. Según estos niños y estas niñas van expresando que su identidad no es la que el resto esperaba, madres y padres, sobre todo cuando el malestar empieza a hacerse más grande, van haciendo pequeñas concesiones, madres y padres. Y estas pequeñas concesiones en la ropa, en el peinado, en los disfraces, van a generar en estos chicos y en estas chicas alegría, bienestar. Estas concesiones, que al principio solo se suelen dar en el hogar, en momentos precisos, se les van a ir quedando pequeñas, porque ellos y ellas van a demandar que lo quieren durante todo el tiempo, aquello que quieren lo quieren durante todo el tiempo, lo quieren en todos los lugares. Y madres y padres viendo cómo posibilitar que puedan expresarse, que puedan usar los juguetes que desean, que se puedan ir poniendo la ropa que esto les genera bienestar y que quita este malestar que tanto sufrimiento está generando en estos niños y estas niñas y en estas madres y padres empiezan a hacer estas concesiones y lo que van a ver además es que aunque se den estas concesiones, para ellos y para ellas esto no va a ser suficiente. No les va a servir con que se les deje jugar con muñecas o con balones, con que se les deje ponerse pantalones o ponerse vestidos, ponerse diademas o según lo que vayan pidiendo. Porque estos niños y estas niñas necesitan que se les vea. Que desde fuera se les vea y se les reconozca como el niño o la niña que son. Necesitan ser vistos, necesitan ser vistas. Necesitan poder ser ante el mundo quien realmente son, porque es que en realidad lo que necesitan es poder ser. Y para poder ser, necesitan poder ser a través de la mirada del otro. Cuando ya no son concesiones, sino que lo que podemos observar es cuando se hace el tránsito, es decir, cuando madres y padres aceptan la identidad sexual que está expresando su niño o su niña y van a dar todos los pasos van a dar todos los pasos para que socialmente su identidad sea aceptada, lo que vamos a ver es que se produce una grandísima mejoría. No solo van a ir dejando atrás el malestar, van a dejar de llorar y de estar tristes, se terminan las batallas, las rabietas, los enfados, la ansiedad, los dolores, la agresividad. No solo es que el malestar va desapareciendo,
sino que llega, y a veces incluso, tal como expresan madres y padres, parece mágico, emerge el bienestar, la alegría, la felicidad. Hay una cuestión que, bueno, a las madres y a los padres de estas familias les genera malestar y a veces enfado. Es como hay quienes a veces, sin tener conocimiento de lo que hablan, dicen que son las propias madres y los propios padres quienes impulsan y animan a sus hijos e hijos hacia esa identidad sexual que dicen ellos y ellas erróneas. Si conociesen, si quienes dicen esto conociesen las vivencias que se dan en estas familias, si se acercasen, si escuchasen, si pudiesen saber lo que sucede en estos hogares, se darían cuenta que desde que empiezan los primeros indicios, las primeras pistas que dan estos niños y estas niñas, hasta que las madres y los padres empiezan a tener un poco de comprensión de lo que sucede, y qué decir, hasta que quienes así lo hacen deciden hacer el tránsito, pasan largos periodos de tiempo en los que con mayor o menor intensidad estas madres y estos padres, por desconocimiento, por miedo, por inseguridad, porque así se lo aconsejan, niegan, reprimen, corrigen la identidad sexual de sus hijos y de sus hijas. En muchos casos de manera sistemática y recurrente, sin excepciones y sin descanso. Y esto lo que nos muestra es que estas niñas y estos niños son el niño o son la niña que son, no porque sus padres les impulsan a ellos, sino a pesar de sus padres, porque en la mayoría de los casos, como digo, por desconocimiento, por miedo, estas madres y estos padres lo que van a hacer va a ser dificultar durante mucho tiempo esta identidad sexual expresada, hasta que afortunadamente y en los últimos tiempos cada vez más, porque hay más conocimiento sobre esta realidad, estas madres y estos padres van a poder ir comprendiendo lo que está sucediendo, van a sufrir con el sufrimiento que están infligiendo sin quererlo en estos niños y estas niñas y van a posibilitar que el malestar desaparezca aceptando y acompañando su realidad. Hay un hecho que se repite en muchas de estas historias, es que cuando empiezan a expresar su identidad sexual y dicen no soy una niña, soy un niño, no soy un niño, soy una niña, se les castiga, se les corrige, se les niega, no se les hace caso, se les toma a broma. Y si el machaque, si la negación es permanente, esto va a llevar a que vayan dejando de decir soy y en muchos casos pasan a decir quiero ser. Pues como me dicen que es imposible que soy, pues voy a expresar qué es lo que quiero ser. E incluso en casos dejan de expresarlo y en algunos casos es que van perdiendo la capacidad de explicar a los demás quién son, incluso pierden la capacidad de explicarse a sí mismos. Esto lo hemos visto en muchísimos casos, lo tenemos documentado como la negación de la identidad sexual expresada dificulta la clara expresión de la misma. Y luego nos encontramos situaciones familiares en las que madres y padres no saben lo que sucede porque la expresión no es clara, y no es clara porque se ha venido negando la expresión. A veces madres y padres se les aconseja y sienten que es mejor esperar y no hacer nada, sin darse cuenta que no hacer nada es hacer algo. Es decir, es no hacer, es obstaculizar, es dificultar, es no dar posibilidad a ser. Y mientras pasa el tiempo de espera, se incrementa el tiempo de sufrimiento de sus hijas e hijos. Muchas veces madres y padres prefieren no dar pasos por el miedo que les da dar pasos, pensando en que si en realidad es quien dice que es, el sufrimiento que tendrá en el futuro. No se dan cuenta que el miedo al sufrimiento futuro lo que hace es generar sufrimiento en el presente. ¿Y qué necesitan estas niñas y niños? ¿Y qué es lo que pueden hacer madres y padres en el acompañamiento? En realidad lo que necesitan es que se reconozca su identidad, que se reconozca su identidad sexual, la que expresan, que es el sexo que son. ¿Vale? Que se respeten sus ritmos y se atiendan sus necesidades, que se respeten sus juegos, sus gustos a la hora de vestir, cómo llevar el pelo, que se reconozca verbalmente su identidad sexual. Por supuesto, van a necesitar y lo van a demandar que se use el género gramatical, al hablar con ellos y ellas, que se use el género gramatical correspondiente a su sexo. En muchos casos vamos a ver cómo van a necesitar cambiar su nombre, el nombre propio. Y también es verdad que estamos viendo casos de niños y niñas que o porque su nombre sirve para ambos sexos o porque no sienten presión en relación a ello, también están decidiendo no cambiar su nombre. Pero en la mayoría de los casos demandan un cambio de nombre. Va a ser importantísimo posibilitarles esto también. Van a pedir que el poder usar los aseos,
los vestuarios y los baños correspondientes a su sexo. En realidad, lo que van a necesitar es que se les trate como el niño o como la niña que son. Por cierto, yo estoy hablando de la transexualidad en la infancia. En la infancia, estos niños y estas niñas antes de la pubertad no van a necesitar ningún tratamiento médico en relación a su transexualidad. En todo caso, lo que van a necesitar es que se les trate bien. Y hay algo que para mí es muy importante subrayar, es qué pasa con la violencia del propio cuerpo, qué pasa con la violencia de los propios genitales, porque hay una idea extendida, un mito que dice que todas las personas transexuales rechazan per se sus genitales, que los odian, que desean modificarlos. Y si bien esto en muchos casos de personas adultas es así, no en todos los casos de personas adultas transexuales es así, es falso que en todos los casos sea así. Y lo que estamos viendo es que sí que hay niñas, niños y jóvenes que tienen mala vivencia de sus genitales. Estamos empezando a poder ver una hipótesis que cada vez nos parece más certera, es que es muy probable que esta mala vivencia de los genitales esté relacionada con la recurrente negación de su identidad sexual en relación a sus genitales. Esto que se les dice tantas veces, no es que tú no puedes ser una niña porque tienes pene, ¿vale? Claro, que si se les dice una y otra vez, tú no puedes ser una niña porque tienes pene, tú no puedes ser una niña porque tienes pene, la ecuación mental que van a hacer estos niños y estas niñas, en este caso sería, si no puedo ser quien soy por tener lo que tengo, entonces no quiero tener lo que tengo para poder ser quien soy. Y de aquí se va a ir dando esa génesis seguramente de esa mala vivencia de los genitales, dándose casos terribles que conocemos de criaturas muy pequeñitas que en un momento dado intentan automutilarse los propios genitales. Lo que yo quería contar es que estamos conociendo una realidad en la que no se da esto. Estamos ya observando niñas y niños a quienes se les ha aceptado su identidad sexual desde edades tempranas, a quienes no se les ha contrapuesto su identidad sexual y sus genitales. Niñas y niños que además han podido saber que hay niñas con pene y que hay niños con vulva, y en su caso estamos viendo que están viviendo sus genitales con bastante tranquilidad y armonía, incluso en algunos casos con absoluta aceptación. Y hay algunas niñas y niños de estos que en el hogar se muestran su desnudez sin ningún problema. Incluso algunos y algunas en el verano, en la piscina, en el río, se bañan desnudos, se bañan desnudas con sus amiguitos y con sus amiguitas, que además sus amiguitos y sus amiguitas que les conocen saben que María, que es su amiguita y tiene pene, y no le miran el pene y le niegan su identidad, saben que su amiguita tiene pene o que su amiguito tiene vulva, y lo comprenden y lo aceptan, porque en la infancia no van a tener todos esos perjuicios y estos juicios que sí que vamos a tener con tanta carga en el mundo adulto y que tanto nos va a costar quitarnos de encima. Y por supuesto, en relación a la evidencia del cuerpo, qué importante va a ser que madres y padres les transmitan que su cuerpo es bello, y qué importante es sentir, cuidar, amar y aceptar y disfrutar el propio cuerpo. Por supuesto, sin juzgar nunca aquellas decisiones que vayan a ir tomando en su vida en relación al propio cuerpo. Y bueno, para ir terminando ya, pues para mí es muy importante subrayar que en relación a la comprensión y al acompañamiento de la transexualidad infantil, nos encontramos en un tiempo histórico en el que se está dando un cambio de paradigma. Estamos pasando de la negación de la identidad sexual expresada en estos niños y estas niñas a la aceptación, el acompañamiento y el cultivo de su identidad sexual. Estamos pasando de la exclusión a la inclusión, estamos pasando del sufrimiento al bienestar, estamos pasando de la tristeza a la alegría, estamos pasando de la oscuridad a la luz. Ojalá sigamos construyendo un futuro en el que estos niños y estas niñas puedan ser quienes realmente son. Muchas gracias por su atención y con esto termino yo mi presentación.